¿No me acompañas con una oración, por favor? Padre, te doy muchas gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí en Real Comunidad, por lo que tú estás haciendo con cada persona, Señor, que está aquí presente y los que no pudieron venir el día de hoy. Señor, te entregamos este mensaje y que seas tú a través de mí hablando, Señor, y quita cualquier distracción que podamos tener, cualquier decisión que tenemos que tomar, Señor, quítalas en este momento en nuestras mentes y que sea solamente tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Familia, empezando rápidamente. Mi papá fue diagnosticado con cáncer de hígado, donde en esos mismos días donde mi papá fue diagnosticado, mis padres tomaron la decisión de separarse. Me sentí traicionado por mi papá porque no luchó hasta el final para quedarnos con mamá. En ese momento no entendía el por qué la decisión que ellos tomaron en separarse, pero eso hizo que mi corazón quedara vulnerable, lleno de incertidumbre y con una herida muy profunda, una herida súper profunda. Familia, a causa de mi corazón, a causa de esa herida que yo tenía, construí un muro de orgullo en contra de mi papá. Un orgullo en contra de mi papá, donde mi orgullo me llevó a traicionar a mi papá. Donde el hijo mayor, yo soy el hijo mayor, tengo 3 hermanos, decidió ser un cobarde y huir de papá cuando él más ocupaba de mi ayuda. Donde mi hermano, Jonah, ¿dónde estás, Jonah? ¿No está aquí? Allá está atrás. Mi hermano es el segundo que sigue después, pues es el segundo. Él, junto con mis tías, tomaron el rol de ayudarlo hasta el último minuto de su vida. Mientras yo, Víctor Eliot González, Eliot es mi segundo nombre y lo quiero hacer bien en claro que yo, Víctor Eliot González, estaba escondido en mi orgullo. Familia, ahora a mí me tocó ser el traicionero. Y como ustedes saben, estamos en la serie. ¿Me pueden poner la imagen, por favor? Porque no me acuerdo de la serie. Rumbo a la cruz, familia, rumbo a la cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos sido el traicionero, el traicionado o ambos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido esas personas? Y el tema del mensaje del día de hoy va a ser la traición. ¿Qué significa la traición? Falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener. Y le puse como subtítulo a este mensaje como traicioneros, traicionados o ambos. Donde vamos a estar mirando cómo Jesús reaccionó a la traición. Y no nomás eso, familia. Cómo también nos encaminaremos a examinar un poco más a los traidores. ¿Quiénes eran los traidores? Judas y Pedro. Ahora, ¿por qué no me acompañas, por favor, a Juan capítulo 13, versículo 1? Juan capítulo 13, versículo 1. Dice Juan, versículo 1 del capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Entonces Jesús ya sabía que iba a llegar su tiempo donde Él iba a entregarse en la cruz, que iba a padecer mucho sufrimiento. Él ya sabía que iba a llegar la hora. Pero mira lo que dice la segunda parte del versículo, del primer versículo, dice: a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el final. Y si tú tienes tu Biblia física o en tu teléfono, hazme el favor y subraya este versículo, porque vamos a regresar a él, porque es bien importante. Dice Juan que Jesús a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el final. Hablando de sus discípulos, ¿verdad? Y luego fíjate en el versículo 2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregará a Jesús. Ahora, bríncate hasta el versículo 36. Bríncate al 36 del mismo capítulo, porque vamos a mirar a otra persona, a Pedro. Mira lo que va a pasar con Pedro. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después.
versículo 37. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Mira Pedro, ¿verdad? 38, mira lo que dijo Jesús. Jesús le respondió, ¿tú darás tu vida por mí, Pedro? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Familia, ¿qué estamos mirando aquí? Jesús ya sabía que tenía que sufrir. Jesús ya sabía que tenía que llevar nuestros pecados en la cruz. Jesús ya sabía que sus discípulos no iban a estar con él cuando Jesús más los ocupaba a sus discípulos. Jesús ya lo sabía, familia. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a traicionar. No nomás Pedro y Judas. ¿Se recuerdan cuando los discípulos se esparcieron y lo dejaron solo? Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía que específicamente Judas lo iba a entregar y Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesús ya lo sabía, familia. Pero mira lo hermoso del amor de Jesús. Aún así, Jesús los escogió a ellos. Aún así, Jesús los escogió a los 12. Aún así, Jesús decidió estar con ellos por 3 años. Aún así, Jesús decidió ser su maestro. Aún así, Jesús decidió, familia, tener una relación personal con cada uno de ellos. Y aún así, familia, aunque no lo creamos porque somos humanos, Jesús sirvió a cada uno de ellos. Y fíjate, la que más me encanta de todas, aún así Jesús decidió amarlos hasta el final. Hablando de sus discípulos, Jesús decidió amarlos hasta el final. Regresa conmigo otra vez, por favor, a Juan capítulo 13, versículo 1, en la segunda parte donde les dije que subrayaran este texto, porque para mí fue tan impactante. ¿Por qué? Porque Jesús decidió amarlos, familia. Jesús decidió amarlos para siempre y los amó hasta el final. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Ese amor Jesús lo demostró en el sufrimiento, llevando nuestros pecados en esa cruz. ¿Para qué? Para traernos vida eterna a cada uno de nosotros. Eso lo hizo por amor. Lo hizo por amor a sus discípulos, pero nosotros también entramos en ese amor. Qué hermoso, ¿verdad? Y mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 13. Mira lo que dice Jesús. Juan capítulo 15, versículo 13, dice Jesús: nadie tiene mayor amor que que es el poner su vida por sus amigos. Mismo Jesús dio ese ejemplo. Él dio su vida por sus amigos, por sus 12 discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús realmente los amaba. Fue su decisión amarlos y nunca trató diferente a Judas ni a Pedro. Aún Jesús sabiendo que uno lo traicionaría y el otro lo negaría, Jesús los trató igual. Aún sabiendo desde el día 1 que los escogió, cuando le dijo a Judas, vente, sígueme. Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero aún así Jesús decidió amarlo. Qué gran enseñanza nos está dando Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue traicionado por sus mejores amigos. Me imagino que hasta se convirtieron en familia. Porque imagínense pasar cada día con esa persona por 3 años. Se va haciendo algo bien íntimo. Algo bien íntimo. Pero es una enseñanza que Jesús nos está dando, familia. Ahora, familia, vamos a regresar, vamos a observar cómo Jesús reaccionó a la traición. ¿Sí? Continuamos, regresamos a Juan capítulo 13, por favor. Versículo 4. Mira cómo fue la reacción de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 4. Mira, Jesús se levantó de la cena porque todos estaban cenando, era la última cena con sus discípulos. Estaban tomando la cena íntimamente y se levanta Jesús y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en el recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura.
Miramos que aquí se dice que Juan brincó a Judas y a Pedro. No, ¿verdad? Sino cada uno le lavó los pies. Bríncate hasta el 12, por favor, del mismo capítulo. Juan capítulo 13, bríncate hasta el 12. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Quién nos dejó ese ejemplo, familia? Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús a la traición? Sirviéndolos a cada uno de ellos. Porque dice en el versículo 15, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Aquí miramos algo bien impresionante de Jesús. Jesús aquí no puso una muralla de orgullo, no la puso, sino que fue humilde, familia. Fue humilde en servir a cada uno de ellos y lavándole los pies. Se supone que en el primer siglo solamente los esclavos lavaban los pies de las demás personas. Jesús se bajó a ese nivel para servirles a ellos, siendo Jesús el Señor y Dios. Él no puso una muralla de orgullo, no como yo puse una muralla de orgullo. Jesús nos enseña, familia, y nos da el ejemplo de servir incluso a las personas que nos han traicionado o que algún día podrían traicionarnos. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Están listos, familia? La primera, ¿estás listo para hacer lo mismo que Jesús hizo? ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estamos listos? No tienen que contestar, ¿eh? Se los voy a dejar personalmente a ustedes. La segunda, ¿seremos capaces de demostrar humildad y servir incluso a quienes nos han traicionado? Y eso sí lo voy a contestar por ustedes. ¿Sí? ¿Me dan permiso? Lo tenemos que hacer, familia. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dejó ese ejemplo. Regresamos a Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Qué nos dice Jesús? Porque yo les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ejemplo Jesús nos está dejando. Ahora, bríncate hasta el 34, por favor. Porque no solamente fue el servir lo que hizo Jesús. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros y así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces no nomás es servir, sino es amarnos unos a los otros. ¿Por qué? Amándonos unos a nosotros vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Somos seguidores de Cristo. Pero si no nos amamos unos a nosotros, pastor, ¿qué va a pasar? Van a decir, mira, ese según es cristiano, santo. No estoy mirando a nadie, pastor, no estoy mirando a nadie. Jesús nos dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos, no por lo que decimos, familia. No por lo que decimos, sino por cómo nos amamos. Qué hermoso, ¿verdad? Martín, ¿me amas? Perdón, eso ya me pasé, perdón. Pero familia, ¿cuál es el mayor ejemplo de Jesús a nuestras vidas? Servir y amarnos unos a nosotros, a pesar de que nos traicionen, a pesar de que sea tan difícil amarlo, pero Jesús, desde el día uno, bueno, desde antes ya sabía que ellos lo iban a traicionar a Él. Familia, Jesús no solo habló del amor, Jesús lo demostró, los amó hasta el final, los sirvió, hablando a sus discípulos, y dio su vida por ellos en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarlos. ¿Ah? Sufrió Jesús para que ellos tuvieran un perdón, y así los amó.
Pero familia, siento yo que es muy claro cómo fue que Jesús demostró y decidió amar a sus discípulos, aún sabiendo de la traición de cada uno. Y no solamente de amarlos, como les estaba diciendo, sino perdonarlos en la cruz también. ¿Sí? Ahora, familia, lo que hemos sido traicionados, tenemos un ejemplo. ¿Cuántos de aquí hemos sido traicionados por alguien que está cercano a nosotros? ¿Nos podemos identificar con Jesús? Que también nosotros nos han traicionado. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, familia. Todos aquellos que hemos sido traicionados por alguien que amamos, que no te lo esperabas a lo mejor, pero ese ejemplo es Jesús. Ese ejemplo fue de Jesús, fue amar, servir y perdonar. Ahora sí, Real Comunidad, te hago otra vez esta pregunta. Ahora, ¿estás listo o estás lista para amar, para servir y perdonar a la persona que nos hirió y nos traicionó? Así como Jesús lo hizo. ¿Ah? Difícil, ¿verdad? Pero nuestra mirada está ¿en dónde? ¿En el traicionero, el que nos traicionó, o en Jesús? En Jesús, familia. A mí esta prédica a mí me llegó bastante, la verdad. Porque me demostró cómo es realmente el amor de Jesús hacia nosotros. Yo no lo pudiera haber hecho, así como yo lo hice con mi papá. Yo no lo amé, yo no lo serví por mi orgullo. Era más mi orgullo que el amor que le tenía a mi papá. Pero aquí miramos que fue muy diferente con Jesús. Jesús realmente los amó con sinceridad. No fue hipócrita, ¿no? Él los amó realmente. Pero bueno, teniendo esto en claro, familia, que Jesús realmente amaba a sus discípulos. Lo tenemos muy en claro y lo demostró en la cruz, muriendo por ellos y por nosotros también. Pero ahora viene lo chévere. Viene lo chévere. ¿Qué pasó con los traicioneros? ¿Qué fue de ellos al cometer esta traición? ¿Qué fue de ellos? Bueno, primero hay que hablar de Judas. ¿Estamos listos, familia? ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas? Un ladrón. Eso era Judas. Fíjate lo que dice Juan capítulo 12, versículo 5. Juan capítulo 12, versículo 5. Y honestamente yo no sabía esto de Judas, discúlpeme, pero lo leí y no lo podía creer. Porque yo solamente pensé que cometió la traición. Pero fue un ladrón Judas. Versículo 5 dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Recordemos la escena, es donde una de las hermanas, no me acuerdo su nombre, perdónenme, dio todo el perfume bien caro. Se lo puso a Jesús. Y Judas dijo la siguiente pregunta, la voy a repetir. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Versículo 6. Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, era el tesorero de la iglesia, se puede decir. Bueno, no de la iglesia, de los discípulos. Era el tesorero, se encargaba de las finanzas. Y lo que dijo Juan después, sustraía de lo que se echaba en ella. Santo Dios. Estando con Jesús, todavía se echaba una corita ahí para los tostilocos, pastor. ¿Qué está pasando ahí con Judas? ¿No? Pero aún así miramos que Judas era un ladrón. Pero aún así Jesús le dijo, Judas, sígueme, sígueme. Judas caminó, familia, con Jesús por 3 años. Pero nunca Judas permitió que Jesús transformara su corazón. Por 3 años caminando con Jesús físicamente, mirando los milagros, mirando todo lo que estaba haciendo Jesús. Pero aún así él no dejó que Jesús transformara el corazón personal de Judas. Me voy a poner bien personal y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo mismo? Caminamos con Jesús, servimos, estamos en la iglesia, pero seguimos metiendo las manos en la bolsa. Y lo voy a decir así, pastor, para no mirar a nadie. Me refiero muchas de las veces a nuestra relación con Jesús. ¿Cómo está? ¿Fría? Podemos tener 30, 40 años en la iglesia, 1 año, 1 día, 0 días.
¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Está fría? ¿Está lejos de Dios? ¿Cómo está? Aún así me refiero más profundo, familia. Me refiero a esos pecados ocultos que llevamos practicando desde hace tiempo. Los tapamos, los escondemos, los justificamos, pero nunca decidimos cortarlos de raíz. Judas sabía lo que estaba haciendo, estaba mal. Posiblemente buscaba excusas para tapar sus pecados. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Los estamos tapando? ¿Los estamos escondiendo, familia? Seguimos. Entendemos que Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos les asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Vamos a la siguiente escena. Vamos a ver el arresto de Jesús. Y mira quién estaba enfrente entregando a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 43 y 48. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12, y se acercó a Jesús, para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vamos a ver lo que pasa con Judas después de esto. Vamos a ver la decisión que toma Judas. ¿Por qué no me acompañas a Mateo 27? Por favor, versículo 3. Vamos a mirar que Judas se arrepintió, pero terminando su propia vida. Vamos a leer el texto, mira, Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado y se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Versículo 4. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente, pero ellos le dijeron, a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Ellos se lavaron las manos. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. ¿Por qué miramos la palabra arrepentirse aquí? ¿No se supone que se había arrepentido y por qué tomó la decisión de terminar con su propia vida? Como ustedes saben, a mí me encantan las palabras antiguas, griegas, ¿verdad? Les voy a dar la definición de esta palabra. Esta palabra es griego, que es metamelomei. Ahora, esta palabra se refiere a tener un remordimiento, a sentir culpa, lamentar lo que pasó, ¿no? ¿Cuántas de las veces hemos pasado por eso? Pecamos, yo otra vez lo hice, me siento mal por lo que hice. Paras de hacerlo una semana y a la segunda semana lo empiezas a hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque solamente es un arrepentimiento de culpa, un remordimiento nomás. Pero eso no te ayuda a cambiar de corazón. No te ayuda a cambiar de corazón. Es una emoción, se podrá decir. Y tristemente, Judas tomó esa decisión de terminar con su propia vida por lo que había hecho, ese remordimiento. A mí por 2 años Satanás me estaba matando mentalmente por la muerte de mi papá. Y yo le creía. Una vez quise matarme. Una vez. Todo era mental. A mí Satanás me decía que yo maté a mi papá cuando yo no lo maté. Imagínate Judas, el remordimiento que estaba sintiendo de ver a Jesús golpeado. ¿Sabes el único error que tuvo Judas, familia? Fue de que no corrió a Jesús. No corrió a Jesús, familia. La tragedia de Judas no fue
que su pecado fuera demasiado grande. La tragedia fue que nunca regresó a Jesús para recibir el perdón. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos de nosotros vivimos así, familia? Lo cometemos, lo hacemos y vivimos condenados por muchos años. Jesús los amaba. Jesús los amaba y por eso dio su vida por nosotros, por ellos. Pero Judas no entendió eso. Familia, el remordimiento y la culpa llevaron a Judas a quitarse la vida. Y como les dije, Judas le creyó más a Satanás que a las promesas de Jesús. No pudo creer que Jesús todavía lo amaba y que en la cruz todavía había perdón para él. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sucios? Tenemos pecados ocultos. ¿Cuántos nos sentimos sucios? Y por medio de eso, no podemos, esos pecados ocultos, ¿qué pueden hacer? ¿O qué son? Pueden ser mentiras, orgullo, celos, inseguridades, fornicación, adulterio, idolatría, lujuria, pereza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le crees más a Satanás y sus mentiras o a la promesa de Jesús que Él ya nos perdonó? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién? Miramos las consecuencias de Judas. No le creyó a Jesús. Se hubiera esperado un poquito más, pastor. Se hubiera esperado un poquito más. Porque sabemos la historia. Judas no vivió para vivirla. Jesús resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué significa eso? Que todos nuestros pecados son perdonados. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú estás cansado de vivir así, ocultando tus pecados, sintiéndote sucio, quisiéramos orar por ti. Quisiera que tomáramos un tiempo de oración más adelante. Y como estábamos mirando, retar, ¿no? Queremos retarte. Yo también te quiero retar. No nomás a los hombres, sino a las mujeres, a los jóvenes que están aquí. Que pases a que oremos por ti. Porque a lo mejor saliendo aquí, pastor, no vas a tener el tiempo de pedirle al Señor que te perdone. ¿Por qué? No estoy diciendo que te vas a morir. No, discúlpame. Tal vez, no sé, es el tiempo del Señor. Pero la vida es tan rápida, familia. De aquí muchos de nosotros tenemos cosas ya que hacer. Una fiestecita, una carne asada, lo que sea. Y se nos olvida. Pero yo te quiero dar esa oportunidad de que vengas y que oremos por ti. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para juzgarte. Real Comunidad, tu casa no es para que nosotros te juzguemos de, mira, el Víctor es un pecador. No es eso. Si no estamos aquí, familia, Real Comunidad está aquí. Porque creemos en que Dios te puede restaurar por medio del sacrificio. Yo te voy a hacer esa invitación. Porque entendemos que no somos perfectos. Sí, familia, yo no soy perfecto. Pero sí creo mucho y hemos visto testimonios de que Jesús tiene el poder de romper esas cadenas que tú has estado trayendo desde hace muchos años. Esos pecados ocultos Dios los puede romper. Jesús las puede romper por medio de su sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Ningún ser humano, familia, lo puede hacer más que Jesús en nuestras vidas. Y ahora quiero enfocarme, familia, en Pedro, porque en él miramos ese testimonio de restauración en Jesús. Porque Pedro también la regó, ¿verdad? Fíjate lo que dice Mateo 22. Mateo 22, versículo 61. Mira lo que dice Mateo.
En ese mismo instante el Señor volvió a ver a Pedro y entonces Pedro se acercó de las palabras, se acordó, perdón, de las palabras del Señor. ¿Cuáles eran esas palabras, familia? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mira lo que hizo Pedro. Enseguida Pedro salió de ahí y lloró amargadamente. ¿Por qué lloró amargadamente Pedro, familia? Discúlpeme que ando bien llorón, no sé por qué. ¿Por qué Pedro lloró amargadamente? Porque Pedro realmente estaba destrozado por dentro por lo que había hecho. Él realmente sintió un arrepentimiento profundo de haber negado a Jesús. Él realmente lloró con dolor y remordimiento. Es un llanto de quebrantamiento total después de haber negado a Jesús. Yo no me imagino después de eso cómo estaba la mente de Pedro. Pero mira lo hermoso de la restauración en Jesús en nuestras vidas, y eso lo podemos ver en Pedro. Después de la resurrección de Jesús, recordemos que Jesús se les presentó a sus discípulos en 3 ocasiones diferentes. Y en una de esas 3 ocasiones diferentes, mira lo que Jesús hace con Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan, vayan por favor ahí. Porque de la misma manera lo que hizo Jesús con Pedro lo puede hacer contigo. Juan capítulo 21, versículo 15, mira lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ay, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñará otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Familia, pon tu nombre ahí donde dice Pedro. Jesús te va a decir: Víctor, ¿me amas? Señor, claro que sí. Víctor, ¿me amas? Claro que sí, Señor. Y fíjate al final lo que le dice a Pedro: sígueme, Pedro. No miramos a Jesús condenando a Pedro. Nunca le dijo: Jesús, ¿por qué me negaste 3 veces? No, hubo una restauración en Pedro. Sígueme, Víctor, sígueme. Pon tu nombre ahí, sígueme. Sigue a Jesús, familia. Sigue a Jesús. No dejes que esos pecados ocultos te estén parando de seguir a Jesús, de estar viviendo condenado.
No seas preso de lo que el Señor ya te liberó. Hay que creerle a Jesús. Y yo te lo digo por experiencia propia. Yo vivía esclavizado a la condenación de que yo maté a mi papá. Que yo lo dejé solo por mi orgullo. Viví 2 años preso en eso. Mi esposa está de testiga. Cada noche yo lloraba, yo escuchaba una voz que me decía, tú mataste a tu papá. Yo le creía más a Satanás y a sus mentiras que lo que Jesús hizo por mi vida. Como así miramos a Pedro, familia. Miramos que él se arrepintió realmente de corazón, y viene esta palabra en griego que es metanoia. ¿Qué es esta palabra de arrepentimiento? Es Pedro cambió de mente, Pedro cambió de corazón, Pedro cambió de dirección. Y lo miramos Pedro en la iglesia primitiva, cómo fue un ancla en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque él decidió seguir a Jesús a pesar de haberlo negado 3 veces. Ahora, ¿tú estás listo para que Jesús te restaure de vuelta? Pastor, a mí no me importa si, perdón a ti, pero no me importa si tenemos 30 años, 50 años siendo cristianos, un día, un año. Jesús no le importa eso. Jesús le importa que tú tengas un corazón listo para que seas restaurado tú y que le creas las promesas que Jesús ha hecho por todos nosotros, familia. Amén. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Yo te voy a retar. El grupo de alabanza va a estar cantando. Y si eres valiente, no te vamos a juzgar. Tú quieres pasar enfrente para orar por ti, pasa por favor. Pasa por favor, porque también puedes hacer un testimonio por otras personas. Para que puedas decir, mira lo que Jesús hizo en mi vida, lo puedo hacer también contigo. ¿Sí, familia? Yo te hago una invitación. Si tú estás cargando con esos pecados, estás cargando con esas cadenas que no te dejan tener esa relación personal con el Señor, yo quiero que pases aquí enfrente, quiero orar por ti. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Así como están cantando la alabanza. Quiero que tomes este tiempo para que nosotros podamos orar por ti y no vayas a salir sin la oportunidad de poder orar, de entregar esos pecados. Pásale. Entregar esos pecados al Señor. Seamos humildes, dejemos que Jesús derribe esas murallas, familia, en nosotros. Solamente Jesús lo puede hacer. Jesús solamente lo puede hacer. Líderes, por favor, nos pueden ayudar a orar por las personas. Igual, si estás ahí en tu asiento, solamente levanta tus manos. Ora. Tú sabes lo que tienes en tu corazón. Pide al Señor que te traiga sanación, que derrumbe todas esas cosas, familia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque no lo merecemos de tu amor, no lo merecemos, Padre, pero aún así mandaste a tu Hijo precioso por morir por todos nosotros. Y aquí estamos, Señor, como tus hijos, Señor, esperando ser restaurados por medio de tu Hijo. Estamos con las manos extendidas al aire, Señor. Y tú empiezas a obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque ya no queremos hacer como antes. Venimos a la iglesia, nos vamos vacíos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo dentro de nuestro corazón que nos está distrayendo de tu palabra. Señor, ya no queremos ser igual, Señor. Queremos glorificar tu nombre con nuestras vidas, Señor, porque tú has muerto por nuestros pecados. Pero lo más hermoso, Jesús, se fue que tú resucitaste al tercer día, Señor, y tú tuviste victoria sobre la muerte y nos diste vida eterna, Señor. Nos diste vida eterna, Señor. Padre, ¿por qué no levantas tus manos y toma unos segundos más para nomás agradecerle por lo que ha hecho en nuestras vidas? Dile gracias, Jesús.